La economía necesita conceptos claros y sencillos. En RCN Mundo. Y estos conceptos claros y sencillos económicos los tiene el profesor Jorge Restrepo, director del CERAC, economista, profesor de la Javeriana. Bienvenido a RCN Mundo, su casa, profesor, siempre. Eso, que hable alguien economista, carajo. ¿Cómo está, profe? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto saludarlos y estar con su audiencia. Bueno, le cuento que hemos seguido el Twitter suyo en las últimas horas, la cantidad de repercusión que tiene esa alerta que usted publicó ahí en su cuenta de Twitter sobre el decreto de consultas, este borrador de decreto del gobierno que establece protección con un arancel del 40% a las confecciones y textiles. Dice usted, profesor Restrepo, que de concretarse este decreto, esta idea, sería inconveniente e inoportuno, que afectaría severamente al consumidor y aumentaría la inflación. Así es. Eso tendría un efecto muy negativo sobre los hogares en Colombia, en particular sobre la capacidad de compra, pues porque gran parte de las mercancías textiles y confecciones a las que les pone un impuesto este decreto, pues subirían de precio. Es muy difícil que no sea de esta manera, porque fíjese usted, todas las importaciones que compiten con la producción local, la producción nacional de textiles y de confecciones, pues subirían de precio. Entonces, al subir el precio de lo que compite con lo que se produce aquí, pues los productores nacionales también tendrían que subirlo. Más cuando hay una presión de costos muy importante en Colombia, viene un aumento del salario mínimo, y también este decreto sube la materia prima del vestido, es decir, los textiles. De manera que esto es una muy mala idea, muy inoportuna y que tendría un efecto muy negativo sobre los consumidores. Profe Restrepo, una duda desde el punto de vista también jurídico, económico. ¿Este tema no se debería ventilar en el Congreso de la República y no a través de un decreto del sector o de la rama ejecutiva? No, fíjese usted que esta es una decisión que depende autónomamente. Pues claro, el Congreso podrá hacer una labor en materia de control político, pero el gobierno nacional está facultado para mover los aranceles, para diseñar la política comercial en la cual tiene completa autonomía. Esto solamente tiene que pasar por el AAA, como se conoce en la jerga de la gestión pública, al Comité de Asuntos Arancelarios y Aduaneros. Y el documento que acompaña este borrador de decreto dice que ya recibió una recomendación por parte de ese comité, en el cual tienen asiento varios ministerios en sus partes técnicas para aumentar los impuestos a la importación de textiles y confección a Colombia. Profesor Restrepo, ¿usted cree que esta medida del gobierno es compatible con los compromisos de Colombia en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea? El decreto lo que propone es subir los impuestos a aquellos países con los cuales no se tienen tratados de desgravación, es decir, de mantener reducidos o ir reduciendo los aranceles. Esto es, digámoslo así, para terceros países que de nuevo en esa jerga del comercio exterior llaman los países con tratamiento de nación más favorecida, menos favorecida. En este caso se trata, por ejemplo, de ponerle o imponerle aranceles a países como Panamá, incluso como la China, de donde se importan muchísimos textiles y confecciones con los que no tenemos tratados de libre comercio. Yo diría que de allá se importa la mayor parte de este tipo de mercaderías y por ende lo que harían esos países en términos de la violación de un tratado muy importante que es el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas en el marco de la Organización Mundial de Comercio de la OMC, pues nos aplicarían de un tratamiento de retaliación, unas medidas que supondrían ponerle aranceles a lo que nosotros exportamos a esos países. Yo estoy seguro que, por ejemplo, Panamá al otro día le pondría aranceles a todas las importaciones manufactureras colombianas e incluso podría llegar a afectar la inversión de colombianos, de empresas colombianas en Panamá. Eso sería muy grave y para mí es la única esperanza que existe para que el Ministerio de Comercio se eche para atrás y el gobierno se eche para atrás.
el miedo a que vayan a ponerle aranceles de retaliación en respuesta a esta medida arancelaria colombiana. Profe, le hago una pregunta. Su tuit estuvo tan movido que hasta el propio presidente Petro originó una respuesta. Y él dice, y lo hago con claridad, yo sé que usted conoce la respuesta del presidente Petro, pero lo hago con claridad para los oyentes. Este arancel, dice el presidente Petro, a la importación de confecciones permitirá que pueda dispararse la industria de las confecciones de Colombia. Mejor aún, si frenamos el gran contrabando, que es la otra cara de la moneda de la exportación de cocaína ilegal. Jorge, yo le tengo una consulta a usted. Muchas empresas colombianas, en una cosa que a mí me decepcionó, esto yo lo descubrí hace más de 10 años, muchas empresas colombianas de marcas muy prestigiosas y muy tradicionales hacen sus prendas, las fabrican en el exterior. La industria textil en Colombia sabemos que es paupérrima, que es una vaina que ha perdido, me decía Botero, el que era el gerente, el presidente del gremio textilero, me decía que se han perdido en esa época, me decía que se han cuadruplicado la pérdida de empleos, etcétera, etcétera. Bueno, todo, pero la pregunta mía es, a los que maquilan, los empresarios colombianos, las empresas colombianas que maquilan en el exterior, concretamente en China, en Vietnam, en otros países, y traen esa ropa a Colombia, ¿a ellos les van a cobrar también ese impuesto? Claro que sí. Todos los que traen esas prendas ya confeccionadas de países como los que usted menciona, les cobrarían ese impuesto. Tengan en cuenta además que esto no es un impuesto del 5 o del 10%. El anterior gobierno había abierto la puerta a este tipo de impuestos con un impuesto por los primeros kilos y cuando se importaba una prenda que tenía un valor muy bajito, de hasta $10, si no estoy mal. Y no era un impuesto tan alto. Ahora le van a poner un impuesto del 40% a todas las prendas que provengan de países en los que no hay tratados de libre comercio. Por eso es tan caro. Usted en su pregunta hablado también tiene un elemento muy importante y es el de, digamos, el achicamiento de la industria textil en Colombia. Colombia nunca tuvo una industria textil, digamos, que tuviera la escala para poder abastecer con la suficiente variedad de telas en Colombia. Es razón del tamaño de la economía y también del hecho de que las telas han cambiado muchísimo por innovación y desarrollo tecnológico, incluyendo otros componentes, y que aquí nunca tuvimos una cadena productiva en materia, por ejemplo, de algodón o de producción de fibras sintéticas. Digamos, las razones por las cuales hoy en día no tenemos una industria textil son muchas, pero lo que no puede hacer el gobierno, simplemente porque no puede, este gobierno o cualquier otro gobierno, es crear una industria textil competitiva y suficiente a punta de impuestos a las importaciones. Eso lo primero que hace es que le aumenta los costos a la industria de confecciones y por esa vía pueden perderse más puestos que los que pretenden crearse a través del fortalecimiento de una industria textil que ya es tremendamente raquítica. Hoy en día Colombia importa la gran mayoría de los textiles, sino el 70-80% de los que se usan en el país. Y con respecto a lo que decía Jesús, noten ustedes que en la respuesta del presidente Gustavo Petro, sí, él menciona el lavado de activos. Ahí hay una cosa muy seria y es que un impuesto a las importaciones lo primero que hace es darle un incentivo al contrabando y ayudarle precisamente a los lavadores de activos que son los que exportan desde Colombia y trafican con cocaína. Profe Jorge Restrepo, director del CERAC, economista, maestro en la Javeriana, gracias por estar con nosotros. Buen día, muy amable. A ustedes, muchas gracias.